Demasiado raro todo esto. ¿Quién puso el protector de pantalla del MM? Digamos que es una enfermedad, una condición que No te ha muevas. tocado La fibras verdad era la de delante. La sensibles máquina. a nivel nacional, incluso como país. Hemos tenido un sensible acercamiento con esta condición. Además, se remonta a nuestras fibras más patrióticas, sensibles de la peruanidad, ¿no? Como lo es pues, el criollismo, la música criolla, por ejemplo, que tiene varios representantes a lo largo del tiempo, como por ejemplo los que aparecen ahí, ¿no? Ahí está la tía Lucila Campos, está Pepe Vázquez, de Hippie High, ¿no de Hippie High? Ahí está Arturito el Sambo Cabero, famoso intérprete de música criolla. Y por supuesto no puede faltar pues nuestro gran compositor. ¿Cómo que tocarlo así? ¿No? ¿Qué? Sí, pues, Augusto Polo Campos. Ah, ya. ¿Y Él no era qué el han papá de tenido o Florcita, qué creo. tienen en común estos personajes, no? Claro, están muertos. Claro, eran importantes, sí, pues. Aparte de ser representantes de nuestro folclore nacional, pues, están muertos, es cierto. Y murieron de complicaciones por la diabetes. Complicaciones de la enfermedad de la diabetes. Cosa que obviamente nosotros en terapéutica vamos a tener que abordar a los pacientes diabéticos y brindarles la terapia que corresponde, pero también de parte de los pacientes pues también tiene que haber cierta rigurosidad, cierto régimen que tienen que respetar para poder pues, manejar su enfermedad de manera adecuada, ¿no? Seguir el tratamiento, seguir las indicaciones no farmacológicas también del tratamiento de la diabetes, tener sus controles, como en el caso de los pacientes hipertensos, cosa pues que en algunos mundos es un poco más difícil que en otros seguir cierta rigurosidad respecto a los tratamientos, ¿no? Esperemos que nos toquen pues pacientes que podamos salvar la vida, y para eso tenemos que entender cómo es que se maneja terapéuticamente hablando la diabetes mellitus, ¿no? Al igual que como les había comentado respecto a la hipertensión arterial, están dentro del grupo de las enfermedades cardiometabólicas. ¿Se acuerdan cardiometabólicas? Está la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades crónicas no transmisibles, prevenibles, dicho sea de paso, en varios niveles, ¿no? En varios sentidos, porque prevenibles tanto la aparición como prevenibles también las complicaciones de estas enfermedades. Entonces, hay que aprender a abordarlas de manera oportuna y como corresponde. Para poder aplicar la terapéutica, como siempre les he dicho, necesita entender un poco respecto de aspectos generales de la enfermedad, partiendo desde dónde? De la epidemiología de la enfermedad. ¿Se acuerdan? No es lo mismo atender en Perú que atender en Chile o en Estados Unidos o en Europa. Las casuísticas de los diferentes tipos de patologías son distintas y solamente el hecho de estar contextualizados en un entorno determinado nos puede llevar a pensar o a plantear un diagnóstico u otro, dependiendo muchas veces de la casuística, pues, ¿no? De la epidemiología de la zona, obviamente. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta, dentro de los aspectos básicos de epidemiología, teniendo en consideración pues, que la diabetes es una enfermedad que cada vez está afectando en mayor cantidad al mundo. Se calcula que casi el 10% de la población en los próximos 10 años a nivel mundial va a tener diabetes. Imagínense, eso es terrible. 1 de cada 10. O sea, ¿de acá cuántos? ¿No? Entonces es una enfermedad con una prevalencia alta. De pronto no tanto como la hipertensión, que ya se despuntó, pero como estas enfermedades tienen que ver mucho con el estilo de vida, con los cambios generacionales, cambios en el estilo de vida, pues a ustedes les ha tocado vivir la época del sedentarismo, ¿no? La época de la computadora, de todo en un solo lugar. Entonces es más difícil a veces tomar algunas pautas relacionadas con el estilo de vida, de la comida rápida, ¿no? Entonces es más difícil abordar este tipo de consideraciones al momento de prevención. Bueno, millones en el mundo, en Latinoamérica, miren, en el mundo hay países donde están hasta un 13, 15%, pero más o menos un 10% a nivel mundial.
se han aumentado constantemente durante las últimas décadas, es cierto, dentro de las enfermedades cardiometabólicas y tiene que ver con el estilo de vida. En el Perú, ¿cómo estamos? Más o menos un 5%, un poco más. Actualmente estamos bordeando casi el 6% de pacientes con diabetes. Entonces no es poco tampoco, porque si lo piensan ustedes desde el punto de vista de la atención médica, ya saben que la casuística va variando, ¿no? Porque estamos hablando de la población general, el 5%, pero de los pacientes que ven en el día a día, ahí se reduce considerablemente la cantidad de población afectada. Ustedes van a atender directamente a los pacientes enfermos. Y dentro de las enfermedades, las cardiometabólicas están pues cada vez más cercanas. Es más frecuente en países en vía de desarrollo como el nuestro, por supuesto, sobre todo por el abordaje inoportuno, inadecuado, insuficiente, más que por, bueno, y aparte por supuesto por el estilo de vida, ¿no? La mala alimentación que viene como consecuencia de la falta de conocimientos de salud preventiva, después nos dificulta el hecho de poder prever esta enfermedad como todavía podemos entender que se puede prever. ¿En quién es más frecuente la diabetes? ¿En varones o en mujeres? ¿Quiénes ganan? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, dicen. No, pues no, están ahí tete a tete, están ahí cerquita. O sea, los hombres y las mujeres tienen prevalencias similares. Hay una ligera tendencia hacia mujeres, pero la verdad es que está por ahí. ¿Dónde es más frecuente la diabetes? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? En la costa, ¿no? De pronto por el estilo de vida un poco más estresado, más cercanía a ciertos contaminantes, comida chatarra, etc. Sí, pues un poco más en la costa. Entonces, epidemiológicamente nos vamos achicando la población de riesgo en cuanto a la presencia de esta enfermedad en la que podemos pensar, en la que podemos sospechar. El problema, como en el caso de la hipertensión, es que no todos los pacientes que son diagnosticados de diabetes tienen tratamiento. ¿Se acuerdan? En el caso de la hipertensión también era así. Había una gran brecha en donde los pacientes no estaban siendo tratados. Y la diabetes, al igual que la hipertensión, bueno, trae otra serie de complicaciones. ¿Se acuerdan que la hipertensión era el principal factor de riesgo para desencadenar enfermedades, eventos cardíacos o cardiovasculares y la muerte? ¿Se acuerdan? Era infarto, derrame cerebral, o sea, la diabetes, al ser una enfermedad también que implica inflamación, implica daño cardiometabólico, también es un factor de riesgo importante para eventos cardiovasculares. Entonces, el problema es que no solamente factor de riesgo para este tipo de eventos, sino es un factor de riesgo de morbilidad de muchas otras cosas. Porque ser una enfermedad sistémica como la hipertensión, pues afecta a diferentes órganos y sistemas, o por decirlo a todos los órganos y sistemas en general, como lo hacía también la hipertensión arterial. Entonces miren, más o menos un 70% de los pacientes son los que están en tratamiento y un 30% que no. Y de ahí vamos a ver si se cumplen pues, los controles, o sea, la meta de control de los pacientes, ¿no? Porque eso es lo más importante. Ok, te diagnostico, te trato, pero tengo que controlar la enfermedad. ¿La diabetes se cura o no se cura? Fuerte, ¿se cura o no se cura? No se lo pierdan, no hay una respuesta. Ok, entonces, factores de riesgo para la diabetes, similares a los de hipertensión arterial. ¿No es cierto? La obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el estrés, el antecedente familiar, las dislipidemias, o sea, la hipertensión arterial, les dije, ¿no es cierto? La hipertensión arterial es prima hermana de la diabetes y puede desencadenar diabetes, como la diabetes puede también desencadenar hipertensión arterial, entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay factores de riesgo modificables versus los no modificables. La raza. ¿Es más frecuente la diabetes en algún tipo de raza? Sí, en la raza negra la diabetes es casi el doble de frecuente que en la raza blanca. Es difícil ahora, digamos, valorar este dato porque nosotros pues somos principalmente mestizos, ¿no? O sea, que hayan áridos y negros es mucho más difícil, ¿no? En nuestro caso. Entonces, pero como concepto general, claro, obviamente las zonas de raza negra tienen un riesgo incrementado. A mayor edad, al igual que en el caso de la hipertensión,
también mayor prevalencia de diabetes. La hipertensión en cuanto a edad de prevalencia está más o menos bordeando los 40, ¿no? 35 a 40 años más o menos. Aquí, en el caso de la diabetes un poquito más o menos entre los 45 y 50 años son los picos, pero se está presentando antes, al igual que la hipertensión, por diferentes factores que pueden modificar el curso de la enfermedad y por lo tanto el diagnóstico. Les voy diciendo de que cuando uno diagnostica a un paciente con diabetes, probablemente ya hayan pasado cerca de alrededor de entre 8 a 10 años de que este paciente ya haya tenido cambios metabólicos como consecuencia de la enfermedad. En otras palabras, llegamos atrasados al diagnóstico de todas maneras. Entonces eso nos pone en una situación de desventaja que hay que tener en cuenta al momento del abordaje, si va a ser un poco más agresivo, ¿no? El fumar, los genes, ¿no es cierto? Genes, les había dicho la vez pasada con hipertensión, igual que en el caso de diabetes, los familiares de primer orden, ¿no es cierto? O sea, padres a hijos, solamente le dije la consideración de tener en cuenta a los hermanos de los padres, al momento que tienen este factor hereditario a considerar. Pero normalmente padres a hijos. ¿De acuerdo? Ok. Miren, HDL bajo, síndrome metabólico que tiene que ver con presión alta, dislipidemias, aumento del diámetro abdominal. Ok. Disglicemias, o sea, está relacionado con la diabetes, el hecho de tener alteraciones en los bastidores de glicemia. Y que ahora ya esto se le ha dado un nombre y se le conoce como el nombre incluso de prediabetes, cuando esto se sostiene, ¿no? O sea, cuando se diagnostica ya una alteración de la glicemia que no llega a estar dentro del rango de diabetes, ya le empezamos a llamar prediabetes para que te asusten. ¿Entiendes? Ok. Pues, igual que la prehipertensión, aunque había por ahí los americanos que estaban muy locos con ese tema. Muy bien. Diagnóstico de la diabetes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? ¿Se acuerdan que en el caso de la hipertensión también había una modalidad que era eminentemente clínica? En el caso de hipertensión, eminentemente clínica y se hacía el diagnóstico tomando la presión. ¿De acuerdo? En el caso de la diabetes es eminentemente y principalmente de laboratorio, no laboratorial. Diagnóstico laboratorial. ¿De qué maneras? Podemos medir la glucosa en ayunas. Mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Diabetes. Glucosa en ayunas. O glicemia en ayunas, si le quieren llamar así. ¿Qué otra forma? Hemoglobina glicosilada. Mayor o igual de 6.5%, porque es un porcentaje, de la hemoglobina que está pegosteada en azúcar, por eso se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina glucosada, es decir, que el azúcar se le ha pegado a la hemoglobina, y la hemoglobina, ¿entiendes la importancia o no? ¿Sí? ¿Entiendes la importancia de la hemoglobina? Sí. Ok, imagínense que el azúcar esté pegada a la hemoglobina y que esté pues de esta manera afectando la función de la hemoglobina, ¿no? Por eso es un marcador importante y les comento que actualmente la hemoglobina glicosilada es el gold estándar, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la diabetes. Ojo, hemoglobina glicosilada. Tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Pero entonces tenemos la primera forma, glicemia en ayunas. La segunda forma, hemoglobina glicosilada. La tercera forma, la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿No es cierto? La prueba de tolerancia a la glucosa, que a las 2 horas de medir la glucosa en sangre luego de una sobrecarga de glucosa, o sea, te dan a tomar pues su agüita con azúcar y un poquito de limón para que no sepa tan feo, que no lo vomites, ¿no? 70 gramos de azúcar, un vasito con agüita, lo diluyen, un par de gotitas de limón, ¿no? Te lo tomas y a las 2 horas tienes que tener un valor menor a 200, porque si es igual o mayor a 200, también te condenamos. Diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, varias formas. Y hay una cuarta forma. Claro, pues acá está viendo primera fila. Muy bien, primera fila. Glucosa al azar, ¿no? También, pues, si es 200 o más, también te tacho de diabetes. ¿De acuerdo? Más la clínica dice. No necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver por qué. ¿Listo?
¿Listo? Hasta acá, diagnóstico, ¿sí? Eminentemente laboratorial, así que ya tienen ahí los valores. Muy bien. Teniendo en cuenta de que existen diferentes tipos de diabetes, ¿no? Actualmente son 4 tipos, ¿no? O sea, bueno, la diabetes tipo 1, la que se llamaba insulino dependiente, ¿no? La diabetes del niño, la diabetes tipo 2, que es la diabetes relacionada con la obesidad, o de aquel que tiene genes de obeso. La diabetes gestacional, que se presenta en la gestación, y los otros tipos de diabetes que son básicamente desencadenados. Qué pena que no se ve. Ya he pedido que hayan por lo menos unas 3 pantallas acá. Pero la diabetes desencadenada por otras causas, o sea, secundaria, ¿no? A problemas metabólicos de otras índoles, incluso a la ingesta de algunos fármacos, por ejemplo, la exposición, también puede desencadenar otros trastornos endocrinos, podrían desencadenar elevación de la glucosa, y acá están algunos de ellos. Bueno, efectos genéticos, hay una serie, una gama, me acuerdo que cuando estaba estudiando hay una gama de diabetes, de diferentes subtipos de diabetes que era imposible de recordar, pero finalmente todos se categorizaron dentro. Lo que pasa es que hay diabetes de tipo 2 que parece tipo 1, pero que no es de tipo 3, o sea, no es raro, pero hay diferentes nominaciones que ustedes van a encontrar de diabetes, pero eso ya déjenlo para que el endocrino lo resuelva y diga cuál es. Lo importante es verdaderamente cómo se manifiesta clínicamente y cómo vamos a abordar la terapéutica según eso. Defectos genéticos, enfermedades del páncreas, por supuesto, una pancreatitis podría hacer insuficiente la secreción de insulina y por lo tanto darte una diabetes como consecuencia de una pancreatitis, ¿no? Drogas, por ejemplo, como los glucocorticoides, podrían elevar los niveles de glucosa. Cuidado con los pacientes diabéticos que le damos glucocorticoides, hormonas tiroideas, etc. Infecciones, agonistas beta-adrenérgicos. ¿Se acuerdan de los agonistas beta-adrenérgicos? Pueden estimular la secreción pueden inhibir, la secreción de insulina y finalmente aumentar la secreción de ácidos grasos y bueno, en fin, aumentar la secreción de glucosa directamente, porque ustedes saben que el sistema adrenérgico aumenta la secreción de glucosa, estimula la secreción de glucosa, porque el sistema adrenérgico pues es el que nos permite salir corriendo, ¿no? Entonces para que corras pues necesitas azúcar, para valerte ella para correr, ¿de acuerdo? Ok, por eso es que hace eso, ¿no? Las hormonas del estrés, o sea, las hormonas del estrés, ¿se acuerdan las hormonas del estrés? No, están de moda ahora, para todas las mencionan, ¿no? ¿Sí? Tienes salud mental, porque si no te suben las hormonas del estrés, por eso cortisol, la noradrenalina, sí, todos saben más que tú, que estás estudiando en quinto año de terapéutica, imagínate. Ok, también pues elevan los niveles de glucosa. Tumores, etcétera, ¿no? Otros trastornos metabólicos. Ahí está, tu compañera decía, yo le decía, mira, el diagnóstico de la diabetes se puede hacer con estas pruebas, ¿no? Y tu compañera por ahí me grita, no, vea, malos síntomas. Tranquila, le digo, tranquila. O sea, no necesariamente. Es más, te digo que no, porque mejor es decirte que no, porque la diabetes, chicos, cuidado, ¿eh? O no da síntomas inicialmente, al igual que la presión arterial no daba síntomas, salvo que la presión estaba muy alta, ¿no? Ya, salvo que el azúcar esté muy alto, no te da síntomas, o te da síntomas tan sutiles que los pasas desapercibidos. Por ejemplo, que me siento cansado, de repente porque estudio mucho, ¿no? Terapéutica, ¿no? Pero lo pasa desapercibido, le das otra explicación, ¿de acuerdo? Uy, estoy en la cama, impotencia sexual, de repente porque estoy estresado, ¿no? O ya no me gusta mi esposa. Le das otra explicación. Pero de repente estamos dejando pasar. Pero de repente pues tu papá era diabético, tu mamá era diabética, tu perro era diabético, todo el mundo era diabético. Entonces pasamos desapercibidos algunos síntomas o signos. Entonces, la diabetes inicialmente no da síntomas, señores. Y si sube suficientemente el azúcar, claro, le pregunto pues al señor vigilante, me va a decir, sí, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Baja de peso.
pero esos son síntomas ya francos de diabetes. Eso pasa cuando está el azúcar suficientemente elevado como para darte esos síntomas. Porque acuérdate que, por ejemplo, para que tengas poliuria, y bueno, te acompañas de polipsia también porque vas deshidratándote, tienes que sobrepasar el umbral de glucosa, ¿no? De glucosa, la capacidad del riñón para poder absorber o reabsorber la glucosa, ¿no es cierto? ¿Y cuánto estamos hablando más o menos? Muy bien, de 220 por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que sobrepasar esos límites, ¿no? Entre 180 más o menos ya empezamos con el umbral de glucosa a generar poliuria, y como te deshidratas te da pues mucha sed, ¿no? Y lo ves ahí, mira acá con su botella de agua, ya se tomó, mira, media agua en 10 segundos. Y de repente está pasando desapercibido, ¿no? Pasa desapercibido. ¿Tu papá ya lo ahí no, salvó. Que pasa el umbral a partir de 180, de 180 y 290. No, me refiero para, por ejemplo, la poliuria. Claro, la poliuria te deshidrata y te da poliuria. Pero miren, síntomas sutiles, ¿no? Cansancio, impotencia sexual, heridas que no curan, ¿no? Por ahí adormecimientos, bueno, los cansancios, etc. Y baja de peso, ¿no? No, es que estoy en el marfil, pero de repente no sabes. No lo suficiente como para bajar de peso, no vas y te sientas, no lo suficiente. Ok, y ya bueno, los demás síntomas que ya ustedes lo conocen y no lo voy a repetir. Polifagia, qué interesante, ¿no? La polifagia, ¿no? O sea, te da apetito. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te da apetito? Mire, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la diabetes? La diabetes como concepto significa, básicamente, fisiológicamente hablando, y un desbalance metabólico, pero ¿qué ocasiona? Ocasiona que haya un aumento de la, por eso es que los exámenes de laboratorio mandan, porque hay un aumento del azúcar circulante en sangre. ¿Y qué pasa si hay un aumento del azúcar circulante en sangre? Quiere decir dos cosas. Primero, que ese azúcar no debería estar en esa cantidad en la sangre, por lo tanto está impidiendo o está generando una propia inflamación per se de los vasos sanguíneos y de los órganos donde está llegando con esa característica la sangre, que no va a ser tan eficiente. Para empezar, se pega la hemoglobina, imagínate, la hemoglobina que transporta el oxígeno en los tejidos, ahí se pega el azúcar y no deja pues que haya una buena función de oxigenación de los tejidos, entonces los tejidos se van dañando. Esa sangre no debería estar ahí, o sea, ese azúcar no debería estar ahí en la sangre. Y lo segundo que significa es que, claro, si el azúcar estaba en la sangre, cuando debería estar en los tejidos, porque tus tejidos comen azúcar, doble daño de los tejidos. ¿Ven? Porque no le llega adecuado aporte de oxígeno, hay inflamación en el vascular, y encima, toda la comida se queda ahí, pues. Tus células no pueden comer, tus células comen azúcar y comen oxígeno, no toman oxígeno. ¿Sí o no? Son cosas vitales para que vivan. ¿Conoces el ciclo de Krebs? Me das razón. Muy bien. Entonces sí, pues, tus células consumen el azúcar. ¿Se acuerdan? No? Sí, ¿no? ¿Le suena? Muy bien. Entonces, eso es lo que se dice. Muy bien. Recordamos entonces cuáles son los mecanismos por el cual se mantiene o regula el azúcar en nuestro organismo. Básicamente, ¿quiénes regulan el azúcar que está circulando en la sangre? La cantidad de azúcar que circula en nuestra sangre. Y ahí sí es todo un tema, porque a diferencia de la hipertensión arterial, donde tenías algunos fármacos, ¿no? No 5, yo dije 4 para que no se esfuercen tanto. Para recordar, acá hay diferentes órganos y sistemas implicados en la regulación de la glucosa. Miren acá. No sé si era un hijo. Bueno, pero hay diferentes órganos implicados. ¿Quién es la vedette? El órgano vedette de la diabetes. El páncreas. Todos la conocen. Esa páncreas bien movida. Ahí está el páncreas, ¿no? Pero miren, también está el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso, el cerebro, el hígado, los riñones, el músculo, el tejido adiposo. ¿Qué les parece? Todos estos tienen algún mecanismo por el cual regulan la glicemia en la sangre. Y lo conocen ustedes por fisiopatología.
no te acuerdas. Pero no importa, te recuerdo que sí. O sea, tienen que ver. Claro, por acá dice, claro, pues, el hígado, ¿qué hará? El hígado dosifica la cantidad de glucosa en el glucagón almacenado y dosifica la cantidad de glucosa que va vertiéndose en la sangre, ¿no? Para que puedan comerla tus músculos, ¿no? O se puede almacenar en otros tejidos, para que puedan comerla tu sistema nervioso. Dicho sea de paso, tiene facilidad para que ingrese glucosa al tejido nervioso, más facilidad que otros tejidos. El cerebro y el sistema nervioso central, además del cerebro, porque el sistema nervioso central, si hablamos del tronco encefálico, también se encarga de la hipófisis, también se encarga de secretar algunas hormonitas, ¿no? Algunas hormonitas que estimulan también, por ejemplo, la adenocorticotrofina, ¿no? Que va a liberar después el cortisol, por ejemplo, ¿no? A nivel de la médula suprarrenal, bueno, por ahí está, ¿no? A nivel de la médula suprarrenal, no se ve nada, yo no veo nada, ¿no? Pero está en su diapositiva, no se preocupe. Créanme lo que les digo mientras. Entonces, ¿quién más? El músculo, claro, aprovecha o no aprovecha, o sea, ¿recibes o no recibes la glucosa en la sangre? Si no la recibes, se queda fuera de la glucosa. ¿Los riñones qué hacen? Claro, los riñones filtran o excretan glucosa. Si te filtran toda y te absorben toda la glucosa, entonces van a mantener los niveles de glucosa. El tejido adiposo, por supuesto, o almacena glucosa también, o la aprovecha o no, o cierra las puertas y no la aprovecha, porque después transforma pues la glucosa en ácidos grasos, etc. También se nutre, también se vale, obviamente. ¿Qué más? El intestino delgado, el estómago, ¿también tiene que ver o no? Sí, como están ahí en la pantalla. Sí tiene que ver, digo. Sí tiene que ver, bueno, porque el intestino, por ejemplo, reacciona respondiendo con una secreción hormonal, unas células del intestino responden con algunas secreciones hormonales a la ingesta de alimentos que van a inducir, por ejemplo, la secreción de insulina. Muy bien, acá dicen las insulinas. No me he preguntado, pero me he hecho caso. Está bien, muy bien. Después, ¿qué más? ¿El estómago tiene que ver o no? Claro, porque el estómago, de repente, si tiene el vaciamiento gástrico más lento, vas a tener una sensación de saciedad por más tiempo y de pronto no vas a querer estar comiendo como un cerdo nada rato. ¿Cierto? Muy bien, ¿por qué me mires? No, nada personal. El intestino grueso, que últimamente con la famosa microbiota intestinal se ha vuelto famosa porque también tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, también regula entonces de alguna manera la concentración de glucosa. ¿Saben qué les parece? Miren, tantos, ¿no? ¿Qué les parece? Y tenemos fármacos para todos estos, ¿no? Felizmente. Tenemos fármacos que intervienen en todos estos procesos. Eso por un lado. Y por otro lado, recordemos que existe una regulación rápida también de la concentración de glucosa en sangre, mediada por nuestro sistema neurovegetativo también, ¿no? ¿Sí? Y mediada por nuestro órgano vedette, el páncreas también. Y cuando dice, oye, no, estamos elevados en glucosa, o mejor dicho, estamos carentes de glucosa, libera pues el glucagón para poder, en contra de la insulina, más bien liberar glucosa hacia la sangre. Ahí está. Procesos como la gluconeogénesis, que significa que voy a generar glucosa de otras moléculas que no son carbohidratos, como las proteínas, por ejemplo, también son estimuladas por una hormonita que se llama cortisol, que ha sido a su vez estimulada en la glándula suprarrenal por nuestro sistema simpático noradrenérgico. ¿Recuerdas? Noradrenérgico, que también está sensando pues los niveles de glucosa, pero además son las famosas hormonas del estrés, ¿no? Por eso es que el paciente diabético, así como el hipertenso, se le dice quieto, tranquilo, no te estreses. ¿De acuerdo? No, doctor, me voy a morir, ¿cuál? Tranquilo. No te estreses. No, me voy a cortar una pierna, no, tranquilo, no te estreses. Actualmente ya hay tratamientos efectivos para la diabetes, lo único que tiene que hacer es seguir las indicaciones. Porque si se estresa, seguimos constantemente estímulos adrenérgicos, la propia noradrenalina, cortisol,
Y bueno, hablamos, ¿no? Porque finalmente la noradrenalina como efecto sobre la glándula suprarrenal libera adrenalina. Y libera adrenalina, más adrenalina que noradrenalina. Y la adrenalina tiene efectos también sobre el hepatocito, fomentando la glucogenólisis para poder liberar glucosa hacia la sangre. Entonces el cortisol y la adrenalina son buenos para liberar glucosa hacia la sangre y hay que tener cuidado con eso, ¿no? En un momento es bueno, fisiológicamente es bueno para poder salir corriendo si tenemos estrés. O sea, si se cae acá el techo me voy corriendo, gracias a los grandes, ¿no? Pero si es ya constante, estás ahí sentado, tranquilo, estás en tu casa, ¿no? Viendo televisión, cómo matan a toda la gente ahí en los noticieros, de pronto te estresas, ¿no? Ok, muy bien, pero esos son aspectos fisiológicos. Solamente recordar de la fisiopatología, que en la diabetes tipo 1 hay básicamente hay una afección de las células, o sea, hay una muerte de las células beta del páncreas, que son las productoras obviamente de la insulina, como ustedes bien lo saben, debido a que nuestro sistema inmunológico se volvió loco y las atacó. ¿Sí? Antecedentes genéticos, bueno, factores genéticos tienen que ver en este tema. Es diferente la herencia de diabetes tipo 1, no hay una herencia tan, o sea, no hay un factor hereditario tan marcado, ¿no? Como en la diabetes tipo 2, puede ser un poco al azar, a cualquiera le puede llegar un niño, ¿perdón? A cualquiera le puede llegar un niño con diabetes de tipo 1, pero finalmente pues son los linfocitos los que van a atacar a las propias células beta del páncreas. ¿Y qué hacen las células beta? Producen insulina. Entonces, la característica de este tipo de diabetes es que es una diabetes que ocurre porque hay niveles insuficientes o bajos de insulina. Versus la diabetes de tipo 2, donde más bien ocurre una alteración, lo que conocemos como el nombre de una lipotoxicidad. Es decir, los tejidos, especialmente el tejido adiposo, no recepciona adecuadamente los nutrientes a lo que llamamos pues una resistencia a la insulina. O sea, hay insulina, no en la misma cantidad que debería, porque en la diabetes de tipo 2 también hay una reducción de la insulina, no tanto como en la diabetes de tipo 1, pero hay también una deficiencia de insulina. Por eso es que los fármacos estimulan también la liberación de insulina. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay una deficiencia también en la producción de insulina, porque hay una resistencia en este caso de los tejidos a la insulina. Quiere decir que los adipocitos principalmente, o las células musculares, no reciben adecuadamente los nutrientes, y esta falta de recepción hace que haya una serie de elementos, moléculas lipídicas sueltas en la sangre, vayan a los tejidos y los dañen. ¿Han escuchado del hígado graso, no? ¿Sí? El hígado graso, ¿saben lo que es? Es un hígado infiltrado por grasa. Y parte del, claro, va más o menos por ahí para que lo entiendan, pero parte de lo que ocurre con la función hepática, por ejemplo, disminuida en la diabetes es por la lipotoxicidad, ¿sí? En el músculo, lipotoxicidad. Pues estos ácidos grasos, estos elementos grasos finalmente van a dañar y van a generar inflamación de los tejidos en la diabetes tipo 2, incluida el sistema mismo cardiovascular, o sea, incluidos los vasos sanguíneos, donde van a fomentar la aterosclerosis, ¿no? El aumento de los triglicéridos. Por eso va a haber, es una característica de los pacientes con diabetes 2, aumento de los triglicéridos. Por eso les voy anticipando, ¿no? Le metemos por ahí su hipolipemia oral al paciente con diabetes, en varios casos, en la mayoría de los casos. Muy bien. Primero hay una parte inicial donde primero este daño que hay o esta exposición de estos elementos lipídicos a nivel pancreático, como hay una resistencia que se está dando en los tejidos a la insulina, hace que la insulina primero del páncreas empieza a producirse en mayor cantidad, pero luego ya se vuelve eficiente la producción de insulina por el mismo daño de las células beta del páncreas como consecuencia del aumento de la glucosa circulante en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces ya se empieza a dañar el páncreas, se empieza a producir menos insulina, y por eso les decía, también la diabetes tipo 2 tiene esta deficiencia de los niveles de insulina respecto de lo normal.
Bueno, hablando de la insulina, a propósito de la insulina, ustedes saben que es una hormona reguladora. La insulina tiene múltiples funciones, es una hormona que conocemos como... tiene una característica en particular que la definimos como una hormona relacionada con el metabolismo, pero es una hormona llamada, o dentro de las moléculas anabólicas. ¿Saben lo que es anabólico, no es cierto? O sea, formadora de anabólica, ¿no? Mientras que el catabolismo más bien es degradadora de, anabólico es formadora de. O sea, lo que hace la insulina es permite que las células aprovechen la glucosa y fomenta, y estimula factores de crecimiento tisular. Es una hormona anabólica. ¿De acuerdo? Ok. Y bueno, tiene esa función obviamente de regular la glicemia sanguínea. Ahí está una de las características. Ya puse que menos. Algunas características de pronto que tengan que conocer de la insulina es que se libera en conjunto la insulina con una proteína que se llama, bueno, el péptido C. ¿Qué es eso? Polipéptido en realidad. Polipéptido C o péptido C, que se libera al unísono, porque es parte de la proinsulina. Cuando la proinsulina se metaboliza, pasa a ser insulina y péptido C. Entonces los dos se liberan al momento que se libera la insulina. Y como la insulina no se distingue bien de la proinsulina en sangre, entonces a veces los niveles de insulina, para censar los niveles de insulina, hacer un seguimiento a un paciente de sus niveles de insulina, utilizamos más el péptido C que la misma insulina, porque el péptido C se puede confundir, la proinsulina se puede confundir con insulina. Entonces, para identificar claramente la secreción de insulina, más se mide el péptido C que sale al unísono con la insulina, pero no nos va a confundir con ninguna otra molécula. De ahí la relevancia de pronto clínica que pueda tener el péptido C. Muy bien, ¿ciertos aminoácidos? Okay. Bueno, la insulina tiene dos, o sea, el mecanismo de acción de la insulina, esta es farmacología, eso no les interesa mucho, pero ya lo recuerdan, ¿no? La insulina, dentro de su mecanismo de acción, cuando se estimulan los receptores de insulina, dan como consecuencia una cascada de segundos mensajeros que tienen que ver con diferentes procesos biológicos. Activa, por ejemplo, disminuye la apoptosis de la célula, hace que la célula dure más tiempo, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la adipogénesis, aumenta la síntesis de proteínas, y por otro lado desencadena la liberación de factores de crecimiento y de diferenciación celular, que es lo que les decía, es una hormona anabólica y que genera la producción de tejido. ¿De acuerdo? De ahí de pronto que uno de los efectos adversos de estar inyectando insulina es que el lugar donde inyecta la insulina después empieza a hipertrofiarse. Pero bueno, eso viene más allá. Una serie de funciones relacionadas con la insulina, bueno, finalmente lo pueden revisar. Dentro de la farmacología de la diabetes, entonces, para la terapéutica de la diabetes, tenemos a la misma insulina. Claro, ¿en quién utilizamos insulina? ¿En los pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 o en los dos? 1, 2, los dos. Pregunta de examen, ¿no? No, muy fácil. Claro, en los dos, ¿no? En los dos. O sea, podemos, principalmente en la que la diabetes 1 obviamente no tiene insulina, pero le voy a dar insulina, o sea, malo, ¿no? Pero en la diabetes tipo 2 les dije, había también una deficiencia de insulina y que a la larga podría terminar por ser una deficiencia tan marcada que ya necesites dar insulina para... Por eso es que los pacientes diabéticos de larga data ya terminan utilizando insulina para controlar los niveles de glicemia. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Y sí, pues así es. O de repente los fármacos que les das para tratar de diabetes estimularon tanto la secreción de insulina que ya el páncreas termina botándose, pues, ¿no? Sí, por el tiempo de enfermedad ya el páncreas no es el mismo jovencito que era antes, ¿no? Ya de tanta enfermedad el páncreas termina agotado. Y encima le está diciendo, oye, secreta insulina. Y no sea malo. ¿Ya? Se cansa. Entonces, a la larga puede ser que utilices insulina. ¿Qué opciones de insulina tenemos? Hay generalidades que tienen que saber con respecto a la insulina, y es que la insulina
se libera en dos tiempos, en dos momentos o en dos situaciones distintas durante nuestro día a día. La primera situación en la que se libera es de manera basal, lo que llamamos la secreción basal de insulina. O sea, constantemente hay una pequeña secreción de insulina que está botando ahí, tu célula beta está produciendo y botando y liberando células beta del páncreas, ¿sí? Y hay otra forma de liberación de insulina, que es la liberación de insulina ¿cómo no? Postprandial, así se llama, postprandial. Postprandial, o sea, después de comer. ¿Sí? Entonces, a una le llamamos secreción basal y a la otra secreción postprandial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? Que obviamente los niveles de insulina serán 1 en el basal y serán 2 en el postprandial. Serán más altos, ¿o no? Lógico, ¿no? Perdónenme por la pregunta, pero sí, pues, no ofensa. Lógico, ¿no? Serán mayores en el postprandial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo poder medicar a un paciente que necesite insulina, tengo que pensar en estas dos situaciones. Porque no voy a poder manejarlo seguramente con un tipo de insulina, porque van a existir diferentes tipos de insulina. Insulina que tengan una acción rápida y de corta duración, e insulina que tengan una acción más lenta y de larga duración. Las de corta duración me permitirán simular la secreción prandial de insulina, mientras que las de larga duración me permitirán simular la secreción basal de insulina. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Interesante. Ok, entonces, efectivamente eso tenemos, ¿no? O sea, tenemos ahí una serie de insulinas. Hay diferentes formas de generar insulinas. Se utiliza a partir de animales también, en este caso de bebés se alteran genéticamente, etc. Ok, ¿qué vías de administración tenemos para dar insulina? Miren, dentro de las generalidades, además de tener este concepto de que las liberamos en estas dos situaciones, ya se imaginarán que una insulina hay que darla pues con los alimentos y otra insulina no hay problema, en algún otro momento, ¿sí? Para la secreción basal. ¿Cuántas formas de administrar insulina tenemos? ¿Oral? Ya quisiera. No hay. Caballero, te tienes que inyectar. O, por ahí hay una alternativa mucho más cara, pero poco, como es más cara, pues es poco utilizada. Hay un par de opciones más caras y poco utilizadas, pero para ustedes y para la mayor parte del mundo, insulina es vía parenteral administrada e inyectable, ya sea por vía subcutánea o por vía endovenosa. Endovenosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El aparato más cotizado, o sea, más solicitado, de mejor ideal. ¿Se acuerdan del mundo ideal o no? ¿Sí? Ahorita sale Aladino, ¿no? El mundo ideal. Idealmente, podemos utilizar esto que se llama una bomba de insulina, ¿no? Este dispositivo que está acá. Una bomba de insulina. Es un dispositivo electrónico que lo tiene el paciente, lo porta el paciente y va y tiene una agujita clavadita ahí debajo de la piel, o sea, subcutánea, una agujita clavadita, que ya no te tienes que estar clavando a cada rato, sino está clavadita ahí, sensando los niveles de glucosa y dosificando a la vez. Interesante, ¿no? Sensa los niveles y dosifica a la vez para mantener los niveles de insulina basales sobre todo. Entonces ya no te tienes que estar inyectando pues cada rato, ya lo estás ahí, ¿no? De vez en cuando te lo cambias igual. ¿De acuerdo? Es un dispositivo que es ideal, ¿no? Es interesante, ideal. Normalmente tenemos esta presentación que son los lapiceros, no sé si lo habrán visto, ¿no? Unos lapiceros con dosificadores de insulina que ya te los clavas, o sea, con un subcutáneo, ¿no? Son lapiceritos para administrar las dosis. O también hay popularmente conocido inyectable, la jeringa de insulina, ¿no? Que todos la conocen, pero la que le llaman la de tuberculina, la misma de insulina, ¿no? Y ya vienen ahí para dosificar, ¿de acuerdo? Pero también existen otro par de presentaciones que tienen que conocer que existen. Hay una insulina inhalatoria, que fue creada en Alemania hace como unos 20 años, pero luego no tuvo acogida y luego nuevamente la han actualizado el laboratorio de Sanofi.
es francés, si no me equivoco, el laboratorio lo ha actualizado en esta presentación, perdón, en esta presentación inhalatoria. Entonces, miren, digan pues, ¿no? Insulina, ok, sí, es para dosificación rápida, sí. Muy bien, la característica y la particularidad, justo como decía su compañera y se me adelantó, es que verdaderamente dentro de los tipos de insulina hay las ultra rápidas, las rápidas, es porque actúan, la ultra rápida actúa en cosa de media hora, 20 minutos, media hora. Las rápidas un poquito más, 40 minutos, una hora. Y bueno, ya hay luego los de efecto ya lento, ¿no? O sea, los efectos de largo plazo. En el caso de los dispositivos inhalatorios, es cierto, tienen una insulina que básicamente es para es la de tipo rápida. Acción rápida, efecto corto. Pero miren, bueno, acá en Perú creo que no. Okay. O sea, no hay de hecho. O sea, si lo traen, pero acá en Perú no. Si lo traen en negocio, me pasa negocio. Muy bien, entonces, y otra alternativa también es un dispositivo que se creó. ¿Dónde está? Es este Insulijet, que sí parece un jet, ¿no? Parece un torpedo, ¿no? Un misil parece, ¿no? Pero se llama el jet de aplicación de insulina, que utiliza un mecanismo, una tecnología de alta presión. Es como que, o sea, como la administración es subcutánea, utiliza una alta presión para que te lo pongas, te apuñalas, ¿no? Te apuñalas y te mete a presión de insulina por los poros. Es una presentación para que no te estés inyectando a cada rato. Pero solamente pues van a ver a gente que tiene, pues, ¿no? A chibolín, gente que tiene plata, con este tipo de presentación. Entonces, hay insulina de acción ultra rápida, rápida, intermedia y larga duración. Y hay combinaciones, o sea, son prolongadas. Y hay combinaciones, sí. Las combinaciones son inteligentes porque mezclan una de corta con una de larga. O de intermedia para arriba, con una de larga. Normalmente es corta y larga. ¿De acuerdo? Entonces también tienen que entender que podemos utilizar este tipo de insulina. Entonces, conceptos claves rápidos para que los tengan en la cabeza respecto a la dosificación de insulina. Obviamente, ¿para cuándo reservamos la vía endovenosa? Para las crisis hiperglicémicas, obviamente. Muy bien, por ahí lo dijeron. Mentira, no fue nada. Pero lo pensaron. ¿Sí? Para las crisis. Muy bien. Ok. Y ahí están los diferentes tipos de presentaciones de insulina que hay disponibles con sus diferentes marcas, pero en español. Búsquenlo de ahí. Muy bien. Entonces, insulina cerrado. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener con la insulina? Les dije que en el lugar donde se inyecta la insulina se puede generar hipertrofia celular del tejido subcutáneo, porque la insulina es anabólica. ¿De acuerdo? ¿Qué otra precaución? ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente y peligroso de la administración de insulina? Hipocalemia no. Hipocalemia también, pero hipoglicemia. Es cierto, puede dar también trastorno electrolítico, sobre todo hipocalemia, pero, claro, la hipoglicemia es lo que interesa, ¿no? O sea, ese es el riesgo porque la hipoglicemia es tan o más peligrosa que la hiperglicemia. ¿Por qué? ¿Quién me da la respuesta? Ya no da examen. Aprobado. Ya me le doy la oportunidad y no quiere. Claro, porque si ustedes recuerdan de su fisiología, ¿no? ¿Cuáles son los tejidos que no requieren de insulina para obtener glucosa? Porque son tan sensibles a la pérdida de glucosa, se mueren rápido porque como están a 1000 por hora, aunque no parezca, su cerebro ahorita está a 1000 por hora. Malo, ¿no? Pero, claro, está alimentándose constantemente porque no necesita de insulina para poder aprovechar la glucosa. Entonces, imagínate que te deje pues
sin glucosa. Por eso es que si vienen sin tomar esa ayuda, están que se desmayan, ¿no? Hipoglicemia, dice. No, estás embarazada. Pero bueno, dicen que es hipoglicemia. Ok, entonces sí, pues, es más peligroso, pero el daño que puede ocasionar. Claro, otro tejido que no necesita de la insulina para aprovechar la glucosa es los glóbulos rojos, ¿no? Son los dos tejidos que principalmente no necesitan. Y tienen para eso un canal receptor de glucosa, transportador de glucosa, mejor dicho, que es el GLUT. El GLUT1. No importa, no es interesante. Es farmacología. Muy bien. Nuevamente entonces, como habíamos visto que todos estos tejidos estaban involucrados, no se preocupe casero que tenemos remedio para todos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver entonces como primer grupo, no por ser el más importante ni el más interesante, pero hay un grupo farmacológico que se llama el análogo sintético de la milina y tiene un representante que es la pranglitida. Es un análogo sintético de la milina. ¿Qué es la milina? Dirás, acá está. Es un péptido que se consecreta también con insulina. Aparte, no se olviden del péptido C. Pero esto no es el péptido C, esto es la milina. Este sí tiene una función endocrina. Cuidado. ¿Se acuerdan del concepto endocrino, no? Quiere decir que es una sustancia que actúa a distancia, ¿no? Ese es el concepto de las hormonas, de las sustancias endocrinas, llamadas hormonas, que actúan a distancia. Al menos tienen esa capacidad. Es sinérgico respuesta a la comida con respecto a la insulina. O sea, es un inhibidor de la aparición de nutrientes, o sea, es un aprovechador de nutrientes, ¿no? Especialmente la glucosa en el plasma sanguíneo, y tiene un efecto de reducción de ingesta de alimentos, o sea, actúa a nivel cerebral para disminuir o para generar sensación de saciedad, ¿no? De llenura, para que no esté tragando. Tiene también un efecto sobre el vaciamiento gástrico, miren, o sea, enlentece el vaciamiento gástrico para que no sientas ganas de seguir comiendo, ya comiste, ¿entiendes? O sea, te ayuda a la saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico. ¿Qué más dice por acá? Inhibición de la secreción de glucagón a nivel del páncreas. O sea, interesante, ¿no? O sea, ayuda un coadyuvante de la insulina, ¿no? Bueno, obviamente da como consecuencia la disminución de la glicemia. Parece interesante, pero ¿cuál sería, digamos, la desventaja en la administración? Es que tiene que ser también vía parenteral. Es también vía subcutánea. ¿Y saben qué es lo peor? Que no se puede mezclar en la misma jeringa con insulina, o sea, tienes que pincharte doble. Piña. Entonces sería una desventaja. O sea, funciona, ayuda, contribuye, sí, a la regulación de la glicemia, pero tiene esta desventaja. Muchas desventajas. Doctor, ¿pero no tiene una vía oral? Tranquilo, ahorita digo. Muy bien. Ahí vienen las de vía oral, dice. O sea, vamos a mejorar la oferta. Ahora te voy a decir, bueno, sí, pues vía subcutánea, un poco pesado, si estamos una 2 veces. Ok, te voy a dar vía oral. Tenemos, no porque sea más importante, de pronto porque son los más antiguos, a los hipoglicemiantes orales. Dentro de un primer grupo que se llaman los secretagogos de insulina. Y tienen ese nombre a propósito porque lo que hacen es estimulan la liberación de insulina directamente. Directamente van hacia la célula beta del páncreas, inducen la liberación de insulina mediante el bloqueo de los canales de potasio que están ahí, que son esenciales para que las vesículas liberen insulina en las células beta. Ahí tenemos a dos tipos. A las sulfonilurias, son antiguas, ¿eh? Son ya bien antiguas, como 50 años. Sulfonilurias y las glinidas. ¿De acuerdo? Ahí están las sulfonilurias, sus representantes, que la glina, que ya son de segunda generación. Actualmente las que se utilizan solamente estas 4. Y de pronto solamente mencionarles que la glicacida, a diferencia de las otras, genera menor. Si yo estimulo la liberación de insulina, entonces mi efecto secundario también no deseado será hipoglicemia. ¿De acuerdo? Entonces también, cuidado, porque acá también
voy a tener la precaución de la hipoglicemia que le dije, hipoglicemia no. Hay que tener cuidado. De estas, la que produce menos hipoglicemia de las sulfonilurias es esta, pues, la ericacida. ¿Hay alguien en Perú? Ok. Efectos adversos, tendencia a producir aumento de peso. Bueno, estas producen aumento de peso porque, claro, estás estimulando la secreción de insulina y tienes los efectos de insulina. Son anabólicos. No los anabólicos que usan mis compañeros que vienen al gimnasio, no, ese no. Glinidas, repaglinidas, nateglinidas son los dos representantes y las pongo juntitas como hermanitas porque actúan también sobre los mismos receptores, los mismos canales de potasio también, haciendo lo mismo, haciendo que se secrete insulina. Por eso se llaman secretagogos. ¿Sí? Secretagogos. Ok. Muy bien. Siempre hipoglicemia, ¿no? O sea, insulina y hipoglicemia, nomás de dos. Hipoglicemia, aumento de peso, ¿no? Insulina. Pero ya estamos con alternativas biorales, ¿no? Ojo, estamos con alternativas biorales. Ahí están, pues actúan sobre el canal de potasio, bla, 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 eso es farmacología. Mañana lo que quieran venir a clase de diabetes, farmacología, lo voy a dar. Ajá, y acá le puse una estrellita. Acá le puse una estrellita para que la recuerden, porque este es el, ¿no? El superstar de la diabetes. Ahí está. El superstar de la diabetes, ¿quién es? Del manejo farmacológico, obviamente, de la diabetes, es, díganlo fuerte, por favor. La metformina. Dentro de las biguanidas, bueno, la metformina es la que se está utilizando actualmente y es la vedette del tratamiento. O sea, el paciente diabético tiene que recibir metformina sí o sí. No, doctor, pero de repente no, bueno, ya te voy a decir cuándo no recibe metformina. Solamente si tuviera alguna intolerancia a la metformina, o sea, puede ser alérgico ya con esa mala, la metformina no va a recibir. O intolerancia a sus efectos secundarios, ya demasiada molestia gástrica, diarrea, ya, ok, te lo paso. Aunque en este segundo caso hay formas para que el paciente tolere la administración de metformina. Pero digamos que esa sería la intolerancia, una solamente de las condiciones para no recibir metformina. Y las otras dos, porque son tres, eso que el paciente esté enfermo hepático, con una enfermedad hepática severa, o con una enfermedad renal severa, con filtración glomerular por debajo de 30. El resto, el 99.9%, deberías de prescribirle metformina. Uy, que no me respondas. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ahí está, le estoy poniendo el estrellito y toda la vaina ya más. Parece colegio ya. Ok. Y esta metformina lo que hace es, más bien va sobre la resistencia a la insulina. Sobre la resistencia. Principalmente su diana farmacológica está ubicada en el órgano diana, es el hígado. Para que el hígado no esté secretando tantas cantidades de glucosa, sino más bien las esté aprovechando. Entonces, tiene varias funciones la metformina, pero principalmente interviene a nivel del ciclo de Krebs, haciendo que se aproveche la glucosa en vez de fomentar la liberación. O sea, en vez de fomentar la glucogenólisis, más bien la bloquea, hace que se aproveche. Se administra por vía oral. Tiene riesgo de intolerancia, que normalmente los efectos secundarios de la metformina son gastrointestinales. Básicamente, dispepsia, o sea, disconfort intestinal, meteorismo, o sea, gases, diarreas, ¿sí? Que se puede superar. ¿De qué manera? Inteligente, pues pensando. Puedes dar dosis escalonadas de la metformina de 500 miligramos hasta llegar a los 2 gramos, o sea, 2000 miligramos,
¿Qué es la dosis? La dosis ideal, o sea, para el paciente diabético de metformina va de 1,5 gramos, o sea, 1,5 gramos, 1500 miligramos, a 2, van a encontrar en literatura en las guías 2 gramos, o sea, 2000 miligramos, pero puede ir desde 1500, pero no menos. Y lamentablemente, al igual que como pasaba con el captopril en la hipertensión, hay médicos que recetan, toma tu pastillita de 500 miligramos mañana y noche. Esto recién está comenzando, pobrecito. No, lo que tenemos que llegar a la dosis correspondiente, lo que pasa es que lo que hacemos es dosificar. Te doy hoy día 500 miligramos, unos 3, 4 días, luego te subo, ¿no?, a 1 gramo, luego te subo a 1,5 gramos y luego te medico todavía 2 gramos. Pero ya te tengo en la dosis que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces usamos ese artificio, porque no lo uses, usamos ese artificio para poder evitar la intolerancia a la metformina. ¿Por qué? Porque es bueno. Bueno, bonito y barato. La metformina. Y por eso se le conoce como sensibilizador, o sea, va contra la resistencia más que nada a la insulina. Y solamente, ya saben, ¿no?, solamente si hay enfermedad renal grave, enfermedad hepática grave o obviamente intolerancia, no sé. ¿Qué consideración tenemos que tener con la metformina dentro de sus efectos posibles? Chicos, podría intervenir o interferir con la absorción de vitamina B12. Entonces, si tienen un paciente que está recibiendo metformina, ya por algunos meses, 2 o 3 meses, vean dosaje de vitamina B12. A propósito de dosaje, cuando les dije que el diagnóstico de la diabetes se hacía por hemoglobina glicosilada, acá hay una salvedad que tienen que conocer, y es que los laboratorios, son pocos los laboratorios que están certificados para dosar hemoglobina glicosilada. Ni siquiera laboratorios del Estado tienen muchas veces esta, pero es lo que hay. O sea, usen de todas maneras, corroboren con los otros exámenes, complementen, pero o tomen finalmente un laboratorio con SPS. Hay laboratorios, algunos pocos certificados acá, para medir hemoglobina glicosilada, miren. Pero bueno, por ahí van y se puede de todas maneras hacer un seguimiento. Bueno, este es el mecanismo de acción de la metformina, que tiene que ver con la intervención con un protón que es a nivel de la cadena celular, que lo que hace es disminuir justamente la formación, la glucogenólisis, la gluconeogénesis o la glucólisis, y disminuye de esta manera la secreción de glucosa hepática, porque esto estamos en el hepatocito. Otro sensibilizador de insulina, o sea, sobre la resistencia, las tiazolidinedionas o glitazonas. ¿Sí? Glitazona nomás. ¿Ok? Ahí estamos la rosiglitazona, la pioglitazona, sus representantes, y estas actúan sobre, acá está, sobre los receptores nucleares. Tiene receptores nucleares, que son los receptores activadores de los peroxisomas, o sea, la proliferación de los peroxisomas, que básicamente lo que hacen es, están receptores a nivel nuclear, lo que hacen es generan a nivel de la, o sea, fomentan la transcripción de proteínas reguladoras del metabolismo, aprovechadoras de ácidos grasos, aprovechadoras de glucosa. Y ese es un mecanismo de acción. ¿Son buenas? Sí, son buenas. ¿Qué vías son? ¿Dónde está? Acá está. Vía oral, casero. Entonces también tienen una opción vía oral. Ya tenemos a la metformina, a los secretagogos, sulfonilureas inhibidas. Ahora tenemos también a los tiazolidinedionas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Muy pocos casos de toxicidad hepática, aumentan el peso debido a la capacidad para aumentar la grasa subcutánea, porque tiene esa capacidad de generar aumento de la grasa subcutánea, la retención hídrica también, por eso puede generar un poco de aumento de peso. Sirven para tratar otras cosas como el ovario poliquístico, por esto que acompaña el ovario poliquístico a resistencia a la insulina, también lo hace la metformina. Nada más. Dentro de los efectos adversos, cefaleas, a largo plazo anemia, que está controlando de todas maneras al paciente diabético, pero es raro, es muy raro. Entonces,
¿Podemos utilizar las limitazonas? Solamente también una salvedad. Dentro de las limitazonas, la rosilitazona y la pioglitazona, la rosilitazona estuvo por un tiempo vetada porque dentro de los estudios clínicos mostró un aumento del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, infarto y ACV. Pero por ahí se vio de que estos estudios no eran tan precisos, se le dio una nueva oportunidad y aparentemente tiene una seguridad a nivel cardiovascular, entonces se puede volver a utilizar. ¿De acuerdo? La rosilitazona, me refiero, ¿no? Pero la pioglitazona sí estaba útil. Bueno, cuando la vetaron a la rosilitazona, de todas maneras pagó parte de la pioglitazona, pero ya ahora se está volviendo a utilizar y son una estrategia adecuada de tratamiento para la diabetes. Vía oral. La metformina entonces, de todas maneras, nuevamente, la metformina entonces es la superstar. Acá tenemos una alternativa, sulfonilureas, que medio, no, secretarus, un poquito como me da miedo, la hipoglicemia, pero bueno, ahí están, son útiles, de todas maneras podemos utilizar. ¿Qué sería mejor que esto? Vamos a ver. Bueno, la sensibilidad, acá están los PPAR que van a la traducción y generan proteínas involucradas en el aprovechamiento de glucosa y ácidos grasos. ¿Qué podría ser mejor? Tener a la mano una incretina. Para entender qué cosa es una incretina, o sea, un análogo de la incretina, hay un fármaco que es un análogo, es decir, es una molécula igualita a la incretina, y la incretina es una molécula fisiológica, bueno, son incretinas, en realidad son moléculas fisiológicas, que se liberan luego del intestino, de células intestinales, intestino delgado, luego de la ingesta de alimentos. Porque alguna vez alguien se puso a investigar y dijo, oye, ¿qué pasa? Da lo mismo, se libera la misma cantidad de insulina en la sangre cuando te inyecto azúcar por la vena o cuando te doy azúcar por la boca. Y se dieron cuenta y compararon y dijeron, oye, cuando yo te doy azúcar por la boca se libera más insulina de cuando te la mete en la vena. Aquí pasa algo raro. Quiere decir que algo tiene que ver la digestión con el aumento de la liberación de la insulina. Interesante, ¿no? ¿Sí? Si te la meto por la vena, no se eleva tanto la insulina como si te la doy por la boca. ¿Qué pasa? Entonces eso se llama el efecto incretina. Descubrieron que hay una sustancia que liberaba el intestino cuando recibían azúcar, ¿no? Y que se llamaban las incretinas. Ahí está. ¿Dónde está? Estas son GLP-1 y GIP. O GIP. Y estas incretinas lo que hacen, varias cosas hacen las incretinas, pero miren, actúan a diferentes niveles. A nivel cerebral, aumento de la saciedad, disminución del apetito, a nivel del estómago, retraso del vaciamiento gástrico, a nivel pancreático, disminución o aumento de la secreción de insulina, aumenta la secreción de insulina, disminución del glucagón, aumenta la capacidad, o sea, reduce la resistencia a la insulina. Miren, en el tejido graso y en el tejido muscular, imagínense. Y encima, como hacen que pueda aprovechar el tejido graso adecuadamente la glucosa y se nutra adecuadamente, reducen además la inflamación. Ustedes saben que el tejido graso también está lleno, abundado de células inflamatorias, de leucocitos, ¿sí? El tejido graso blanco, ¿no? Entonces, eso genera liberación. Cuando están dañadas los adipocitos, liberan grandes cantidades de interleuquinas y proinflamatorios. Entonces, si se regula esto, fomentamos la reducción de la inflamación sistémica que ocasiona la diabetes, imagínate. Entonces, buenaza, ¿no es cierto? Buenaza las incretinas. ¿Qué le falta para terminar de ser buena? Vamos a ver qué falta. Tenemos como representantes a la exenatida y liraglutida. Ahí está, su compañero dijo, pucha, madre, una bonita que quitaba la cosa. ¿Qué vía de administración? Subcutáneo. Chamadre, su compañero dice, yo pego todo, no me emociono. Tantos efectos tan bonitos, mira todo lo que hace la diabetes, controla el azúcar. Subcutáneo hace mal. Pero sí, pues esa administración subcutánea. Efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, que no son tan frecuentes. Se pueden producir anticuerpos con ese tipo de fármacos, tampoco no es muy frecuente.
Entonces, ¿cómo superamos esto? Si era tan bonito, todos los efectos, en todos los órganos, ¿no te acuerdas? Que afectaban la regulación de la glucosa, qué lindo. ¿Cómo lo superamos? Hacemos una droga bioral. Entonces vienen los inhibidores de la DPP4. Con todas las bondades de las incretinas, pero por vía oral. Ahora sí, ¿no? ¿Te emocionaste o no? Te emocionaste. ¿Ves? Con todos los efectos de las incretinas. ¿Por qué? Porque la DPP4 es la enzima que metaboliza las incretinas, a la GLP1, que es el análogo de la GLP1, el que existe. Porque la GLP1 es la responsable de este tipo de regulación. Entonces, si inhibo al metabolizador, tengo pues, ¿no?, a las incretinas dispuestas para que hagan su chamba y de esa manera contribuyen. Entonces, cuidado, porque ya hay una que se acerca ahí con compañera con la metformina para poder tratar al paciente con diabetes. ¿Puede ser o no? Tírale el ojo. ¿Sí? Tírale el ojo. Ok. Muy bien, algunas consideraciones respecto a interacciones farmacológicas, algunas molestias, efectos secundarios como nasofaringitis o cefaleas, que hay que considerar, aunque tampoco son muy frecuentes. Vía oral. Ahí está, bueno, obviamente inhiben al metabolizador de las incretinas, de la GLP1, y por lo tanto tenemos todas las bondades que ya habíamos visto. Aumenta la glucosa, disminuye la insulina, perdón, disminuye el carbón, disminuye la inflamación también, glucosa comprimida, glucosa en ayunas, etc. O sea, bueno. ¿Qué podía ser mejor que esto ya? Con todas estas bondades. Bueno, salieron los inhibidores de la SGLT2. Y estos actúan a otro nivel. ¿Saben lo que hacen? Hacen que orines glucosa. Porque recuerden ustedes que dentro de la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, es donde se reabsorbe la mayor cantidad de sodio y de glucosa, ¿no? Al por mayor. Ahí reabsorbes el 99.9% de glucosa. Pero lo reabsorbes gracias a un cotransportador de sodio y glucosa, la SGLT2. Dicho sea de paso, la SGLT1 también está en el intestino, y también está en el riñón, pero no es la responsable de absorber esta cantidad de... O sea, el 99% se la absorbe por SGLT2. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, vamos a ver qué pasa si bloqueo la SGLT2, no absorbo la glucosa, o sea, no reabsorbo la glucosa a nivel renal y más bien la orino. ¿Qué te parece? Inteligente, ¿no? Inteligente, a ver qué pasa. Y pasó lo que no esperaba. Buenaza la droga, buenaza. O sea, el hecho de hacer que orines la glucosa, ¿no? Cuyos representantes estaban la glifosina, la canaglifosina, las glifosinas, vía oral, buenaza, ¿no? Vía oral, glucosuria, obviamente, logra revertir el efecto del etileno de la asociación tubulana, utilizado como monoterapia en combinación. Efectos. Miren, como orino glucosa, ¿se acuerdan que si orino glucosa, la glucosa jala agua, ¿no? ¿Sí? Jala agua. Entonces reduce pues el volumen en alguna medida. Entonces en alguna medida tienes un efecto diurético leve. ¿Y se acuerdan para qué utilizamos los diuréticos leves, no? Para la hipertensión, por ejemplo. Entonces, podría tener la posibilidad de bajar un poquito la buenazo, ¿no? Porque acuérdense que en el paciente diabético, además, la meta de bajar la presión era diferente, ¿no?, de la de no diabético. Eso lo vimos en la clase de antihipertensivos. Pero miren, disminución de la hipoxia renal, o sea, es un reno o un nefroprotector. También en el caso de las IPP, o sea, de la inhibidor de la DPP4, como tenían los efectos incretínicos, reductores de la inflamación, por lo tanto, también eran renoprotectores. Acá también es efecto renoprotector, que ayuda con la baja del peso, disminución de la hipoxia renal, o sea, aumento del hematocrito, tiene un efecto uricosúrico, porque las concentraciones alteradas de la glucosa en este caso permiten la expresión también de urea.
Buenazo, porque la urea también es un marcador inflamatorio. Y también la urea es un marcador de daño, ¿no? Entonces, también glucosúrico se lo van a agradecer los pacientes con gota, ¿no? ¿Ok? Puede reducir el riesgo potencial de complicaciones micro y macrovasculares. Claro, lo que estamos haciendo acá, chicos, solamente es reducir la glucosa en sangre. Con todo lo que significaba tener a nuestra glucosa dando vueltas en la sangre, ¿no? Con la inflamación que generaba y el daño orgánico que generaba. Entonces, tenemos la posibilidad de orinar glucosa. Dentro de los efectos adversos presentes, casi ninguno, y por ahí hay una posibilidad de infecciones urinarias. Claro, si le meto azúcar a la orina, pues la hago más sabrosa, ¿no? ¿Sí? Más sabrosa para los gérmenes, ¿no? Que se nutren obviamente de glucosa. Siempre que pregunto esto, a algunos les saca del cuadro, pero si yo te pregunto si la orina es un caldo de cultivo ideal para el crecimiento de gérmenes, ¿qué me dices? Que sí. ¿Ya ven? Yo te preguntaría por qué es estéril la orina, ¿no? ¿Por qué me dices? Claro, normalmente no es un caldo de cultivo ideal para que el pH no lo permite, las características de los detritos que tiene la orina no lo permiten, el arrastre que tiene el mismo líquido que fluye por la uretra no lo permite. Pero si yo le meto azúcar, ahí cambia la cosa, ¿no? Yami, dicen. Sí, pues, ya se vuelve sabrosa. Se vuelve un caldo de cultivo para generar infecciones, ¿no? Pero es raro, chicos, es raro. Es raro, se presenta más, como imaginarán, en damas que varones, infecciones urinarias. Es más raro. Pero puede presentarse. Se lo dije. Muy bien, y bueno, finalmente, entonces miren, ya están ustedes, para las preguntas que vienen ahora, ya ustedes están pensando, ¿no? Sí, ya sé cuál es mi primera alternativa para dar a un paciente diabético, ya sé con qué lo puedo acompañar, ¿no? ¿Sí? Interesante, tengo opciones para poder acompañarlo. Muy bien. Y bueno, vienen ya otros complementos, como por ejemplo estos inhibidores de la alfa-glucosidasa, que lo que hacen es a nivel intestinal, evitan la absorción de la glucosa que llega al intestino. ¿Cuál es el problema aquí? No se utilizan mucho, son coadyuvantes y normalmente no son bien tolerados. Claro, si te meto, o sea, dejo puesto el azúcar ahí en tu estómago y que crezcan todas las bacterias que se producen el azúcar, te fermentan, te da unos gases de la patada, ¿no? Diarreas, ¿no? Normalmente no es bien tolerado. Hay que seleccionar muy bien a qué tipo de pacientes voy a dar a carbosa, ¿no? Que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa o un inhibidor. La alfa-glucosidasa ya saben que es el que permite pues, el aprovechamiento de la glucosa a nivel intestinal. Muy bien, hasta ahí. Tenemos herramientas para tratar de diabetes farmacológica, por lo menos. Ya lo vimos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son las metas? Nos ponemos metas para tratar al paciente diabético. En los pacientes diabéticos, ¿cuál es el gol estándar para hacer seguimiento? Hemoglobina glicosilada. También puedes hacer seguimiento con glucosa en ayunas y glucosa glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada o glucosa al acostarse, pero el gol estándar es glucosa, hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la meta, chicos? En los pacientes que no tienen muchas múltiples comorbilidades, que tienen un estado de salud, por decirlo, bueno en general, un buen estado de salud en general, tienen pocas comorbilidades que no son dramáticas, el paciente es más joven, tiene más años de vida, está lúcido, no tiene ninguna necesidad de utilizar algún implemento para ayudarlo a mantener su vida o para desarrollar su vida de manera normal. Nuestra meta podemos dejarla en hemoglobina glicosilada menor de 7. En algunas guías van a encontrar 7 hasta 7.5. Menor de 7 o menor de 7.5. Menor de 7.
Si el paciente tiene muchas comorbilidades, o sea, tiene más comorbilidades intermedias, múltiples comorbilidades, enfermedades crónicas persistentes, 2 o más impedimentos instrumentales que tienen que ver con su actividad de vida diaria, entonces cuidado con ese paciente es más frágil, no le bajamos tanto la hemoglobina glicosilada, podemos ir con una meta por debajo de 8. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Tampoco no te afanes. Si logra debajo de 8, tranquilo. Y el paciente que está tan a pata, ya muchas, tiene prótesis, está postrado, un viejito, no se vale por sí mismo, tiene alteración del estado mental, ya no mira. No es que lo dejes morir, ¿no? Sino que no midas tampoco pues ya hemoglobina glicosilada, acá guíate ya de manera individualizada, ¿sí? Por acá recomiendan alguna glucosa en ayunas entre 100 y 180, ¿sí? Pero ya no te vayas a bajarle tanto la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Este cuadro tiene algo muy interesante porque incluye también lípidos, o sea, y presión arterial. ¿Se acuerdan que ya lo conversamos en la clase anterior, ¿no? Para un paciente con diabetes y hipertensión, bajarle por debajo de 130, por debajo de 140, ¿no? Lo habíamos visto. Y además, lípidos, miren. En los 2 primeros casos, en los pacientes no frágiles e intermedios, se agrega un hipolipemiante oral. ¿Conocen el nombre? Sí, ¿no? Las estatinas. O sea, un hipolipemiante oral, algo para bajar los lípidos. Había dicho que la diabetes aumenta, ¿se acuerdan? Los lípidos, ¿no? Los triglicéridos y el colesterol. Entonces le añadimos parte de la terapéutica, aparte de su antidiabético, controlen la presión, controlen lípidos. Pero ya saben cuáles son sus, ¿no? Cuáles son sus metas. ¿Ok? Y siempre está valorando el riesgo del paciente, les había dicho, ¿se acuerdan? Como en el caso de la hipertensión también, tienen diferentes tablas para medir el score de riesgo cardiovascular en 10 años. Pueden utilizar cualquiera. Se debe iniciar tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, simultáneamente con el estilo de modificaciones o modificación del estilo de vida. Diagnostica diabetes, fármacos, de todas maneras. Salvo que ya sea un paciente diabético que recién debuta, joven, y donde haya pues en su país un programa muy bien establecido de medidas donde te pueden hacer seguimiento de las medidas higiénico-dietéticas del paciente de manera muy acuciosa. En ese caso le podemos dar una chance de no utilizar medicamentos. ¿Cuánto tiempo? Hasta 3 meses máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. La meta de hemoglobina glicosilada, ¿en cuánto tiempo se tiene que alcanzar? La meta, 3 meses. Bueno, dice entre 3 y 6 meses. O sea, 4 meses, doctor, sí, también. Entre 3 y 6 meses. ¿Sí? Acá me pregunta, ¿5 meses? Sí. Entre 3 y 6 meses. ¿De acuerdo? Pregunta examen. Muy bien. Monoterapia con metformina, mientras el paciente no esté inestable, por supuesto. ¿Sí? Monoterapia con metformina, sí o sí. Los principales efectos adversos de metformina, que son gastrointestinales, ¿se pueden reducir? Con una dosis escalonada hasta llegar a los 2000 miligramos por gramo. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso de que la metformina no se tolere, ¿tenemos otras opciones? Sí. Ya las conocen. Se pueden utilizar. ¿Cuál es la mejor alternativa? Un inhibidor de la DPP4 puede ser, aunque ya está por ahí pegadito el inhibidor de la SGLT2, ¿no? Es más, ya lo superó en el algoritmo, sí. Sí, claro, sí, en Perú, por supuesto. Sí, en Perú. ¿Combinado? ¿Cómo? ¿Mazamorra con no, combinado el tratamiento, sí, ¿no? Se puede combinar. ¿En quiénes puedo dar monoterapia? O sea, solamente un fármaco. ¿En quiénes? Para combinar yo digo una hemoglobina glicosilada mayor de 8. De frente ya combinado. ¿Qué combino? ¿Quién con quién? ¿Cuál sería la primera droga que tengo que administrar? La formina, pues, dilo fuerte.
metformina. Solamente es algo que hay las tres condiciones que dije, ¿no? Pero metformina. ¿Con qué lo combino? Ahí ya tengo mis candidatos ideales, ¿no? La meta debe alcanzarse entre 3 y 6 meses, ¿ok? Cuando al menos la hemoglobina inicial, la hemoglobina glicosilada o A1C, está por al menos un punto porcentual por encima de la meta. Si mi meta es 7, está mayor de 8, si mi meta es 8, está mayor de 9, etc. Es posible iniciar el tratamiento combinado. O sea, si ya paso un punto porcentual a más, ya estoy con todo el derecho de empezar un tratamiento combinado. ¿Te combino nuevamente? Ya lo sabes. La dosis de PP4 es fija, pero la metformina ligera va en escalonada. Ok. ¿Qué nos dice el algoritmo? Nos dice que en la elección metformina, si la hemoglobina glicosilada está por encima de 7, o bueno, en realidad, si yo lo trato con metformina y persiste por encima de 7, puedo darle o sea, porque mi meta puede ser menor de 7, ¿no? Si está por encima de 7, ya puedo combinar. Si no me funciona la metformina sola. ¿Con qué combino? Candidatos número 1 a la cabeza. Actualmente ahí dice, bueno, no vende atrás, ¿no? Pero ahí dice la guía, nos dice inhibidor de la no lo ven acá, SGLT2. Segunda opción, inhibidor de la DPP4. Claro, eran los candidatos ideales, ¿no es cierto? Ahí están, se pueden combinar. ¿Qué les parece? ¿Combina, no? Muy bien. Y si no, ya le meto pues la incretina, ¿no? Le meto las sulfonilurias, ¿sí? Las glitazonas, se las meto. ¿Ok? Y si no funciona, me voy ya pues a insulina, caballero. O si estoy en una crisis, o si no me funciona, insulina, caballero. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? De precaución. ¿Sí? Pero puedo dar. Muy bien, el tratamiento de las crisis hiperglicémicas, que son de dos tipos, la cetoacidosis diabética y la crisis de hiperosmolaridad, hiperglicémica y hiperosmolar, ¿no? Que se presentan en diabetes mellitus más frecuente tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Se tratan básicamente con, les dije, endovenoso a la vena, insulina. Y en los dos casos hay deshidratación por la formación de cuerpos cetónicos, los síntomas exacerbados de la diabetes, y se mete pues líquido al por mayor. En los dos casos, insulina, hidratación, full hidratación. Ahí están los algoritmos y las cantidades más o menos en esquema de cómo se utilizan. ¿Y de qué otra cosa me tengo que tener en cuenta? Como decía su compañero por acá, de desequilibrio electrolítico. Normalmente le meto su potasio. Entonces, insulina, potasio, hidratación. Ahí estamos. Para que lo tengan en consideración. El tratamiento no farmacológico, estilo de vida. ¿Qué funciona para la diabetes? Se han estudiado múltiples dietas. El ejercicio, al igual que en la hipertensión arterial, ejercicio aeróbico, por lo menos 30 minutos, unas 3 veces por semana. Dieta o baja en alimentos procesados, ¿no? Baja en alimentos chatarra y mucho, pero mucha. ¿Cómo? 4, 2. Mucha fibra. ¿Sí? Mucha fibra. Igual que el paciente hipertenso. ¿De ahí lo ven? Les pregunté si la diabetes se cura. No, pues sí. En pacientes diabéticos que tienen un índice de masa corporal por encima de 40, se han hecho estudios donde se ha podido revertir la diabetes, cuando el origen de la diabetes es este descontrol de peso en el paciente que está ocasionando todas estas resistencias a la insulina y problemas metabólicos, sobre todo jóvenes. Entonces, en estos pacientes se ha visto una reversión,
de la diabetes, al igual que como les comenté en la hipertensión, claro, tendría que ser ese paciente que la característica, la consecuencia de su morbilidad, de su exceso de peso, sea problemas metabólicos como consecuencia y elevación de la glucosa. Ahí funciona. ¿De acuerdo? Ojo con esto, ¿eh? Entonces le podemos meter también cuchillo. Muy bien. Seguimiento y control. Igual que en la hipertensión, una batería de exámenes de control y revisiones de diferentes funciones de órganos y sistemas, a la cabeza función renal, función hepática, función cardíaca, las mismas dosificaciones de hormonales, presión arterial, por lo menos un par de veces al año, control de los pacientes diabéticos. Acuérdense que los diabéticos tienen las complicaciones de la diabetes. El problema de no tratar la diabetes son las complicaciones macro y microvasculares. ¿Sí? Se llaman macro microvasculares dependiendo de los vasos sanguíneos que afectan, ¿no? Dentro de los microvasculares, por ejemplo, daño de los ojos. Claro, ¿dónde hay una circulación chiquitita? En la retina. Una circulación chiquitita en los riñones. Una circulación chiquitita en los nervios, en las neuronas. Imagínense esos vasos sanguíneos que irrigan a las neuronas más chiquitas, las que te dan sensibilidad. Por eso los pacientes diabéticos son insensibles. No insensibles, insensibles me refiero de que no sienten, por ejemplo, estímulos táctiles con facilidad, no los discriminan, los tienen disminuidos. Y de ahí viene como consecuencia de este daño microvascular de los nervios sensitivos, viene el famoso pie diabético. Del daño de estos nervios sensitivos viene el famoso pie diabético, porque no sienten, entonces de repente pisaron una tachuela, una piedra, se hicieron herida y están con la herida ahí infectada durante días y ya se enteraron cuando ya le comió la pierna. Y tienen que amputar, porque encima como tienen malas defensas por la diabetes, mala cicatrización, terminamos amputándole como el pasó a Pepe Vázquez, a la tía Lucía Campos, etc. ¿De ahí viene? Y los daños pues, macrovasculares, o sea, infarto cerebral, infarto cardíaco, ¿no? Perdón, también hay daño en el caso del pie diabético hay dos cosas. El daño microvascular que va hacia los nervios y el daño macrovascular que va a la circulación del pie. Ustedes van a ver que el paciente diabético está afectado en los nervios y además hay mala cicatrización, como les decía. Porque hay una mala vascularidad también periférica. Y por eso es que la integridad de la piel es mucho menor. Ok. Casos clínicos. Con esto terminamos. Primer caso. Nuestro paciente varón de 55 años, índice de masa corporal 38, en tratamiento para dislipidemia con atorvastatina, ¿sí? Es asmático, no tiene reacciones adversas medicamentosas, sin antecedentes familiares relevantes, no fuma, no toma, tiene un trabajo estresante y tiene síntomas de dolores articulares y cansancio. Los dolores articulares pueden ser por su sobrepeso, el cansancio, cuidado, podría ser por algo más. Presión arterial 153,90, tampoco, ¿no? Elevada. ¿Sí? Hemoglobina glicosilada 7,5. Resto de exámenes normal. ¿Qué dice el público? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Cómo que? ¿Lo dudas o no? ¿Lo dudas? A ver. ¿Es diabético o no es diabético? ¿Por qué? Por la hemoglobina glicosilada, no te pases. Claro, pues, ¿no? 7,5. Ok. Miren, bueno, no vi nada de acá, pero... ¿qué hacemos? ¿Estilo de vida? De todas maneras. De todas maneras. ¿Cirugía? ¿Lo cortamos al gordo? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiene índice de masa corporal? 38. Por si acaso, ¿no? Tengo mi clínica de cirugía bariátrica. Bienvenido. Bueno, de repente le podemos proponer, está cerca a los 40, pero no de un inicio, ¿no? No inicialmente.
Farmacoterapia, acá tenemos iguanina, o sea, metformina, IDPP4, análogos de la GLP-1, sulfonilurias, diazolidinediona. ¿Qué le damos? Combinado. ¿Combinado o solo? ¿Qué dice el público? ¿Combinado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué combinado? ¿Solo dice? ¿O combinado? ¿Combinado? ¿Por qué combinado? Vamos, levante la mano, uno. Un cuarto punto, el examen. Por la hemoglobina glicosilada dice, no, por eso dice que es diabético. Pero acá estamos en diagnóstico, ¿eh? Diagnóstico. ¿Sí? No estamos en seguimiento, ¿eh? ¿Cuál sería la meta para este? ¿Cuánto tenemos que ponerle de meta a este paciente? ¿El paciente tiene varias comorbilidades o no? Aparentemente tiene dislipidemia, asma, hipertensión, obesidad, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿8? Ah, bueno. Dice su compañera que la meta es 8, pero el paciente, por si acaso, está lúcido, no tiene, hace sus actividades de vida diaria sin ayuda de ninguna prótesis, ni ninguna otra asistencia, por si acaso, ¿eh? ¿Qué meta tendríamos que ponerle? 7. Tranquilamente. No, dice su compañera, tiene muchas comorbilidades, entonces podemos optar por 8. ¿No? Podemos optar por 8. Pero acá estamos en el diagnóstico, tiene 7.5, por lo tanto es diabético. ¿No es cierto? Si usted es 7.5, bueno, nuestra meta sería bajarle de 7.5 por lo menos a 7. ¿No? A menos de 7. ¿Qué le damos? Vamos. ¿Qué le damos? Fuerte. ¿Qué le damos? Vamos, una droga que no puede faltar. Metformina, dice. ¿Sí o no? ¿Y con qué lo combinamos? Ahí tienes todas las opciones, ¿eh? IDPP4, LP1, SGLT2. ¿Con qué lo combinamos? Arriésgate. IDPP4, ¿qué dice el público? A veces SGLT2, ¿no? No está de acuerdo. ¿Qué dices tú? ¿A quién le hacemos caso? ¿Un doctor lo mata o todos lo saben? Mentira, en este caso los dos son válidos. Según la guía, prioridad es SGLT2, pero puede darse también más baratito inhibidor de PP4. Por todo derecho. Nuestra segunda paciente es mujer de 56 años, índice de masa corporal 27, tiene una hepatopatía leve, inespecífica, puede ser un hígado graso, madre con diabetes mellitus de tipo 2, es fumadora, síntomas: cansancio, glucosa en ayunas 135 miligramos por decilitro, hipertensa en tratamiento con captopril 24 horas, presión arterial 143/89, resto de exámenes normales, solamente refiere que tiene infecciones urinarias recurrentes. ¿Qué le damos? ¿Es diabético o no es diabético? Ya le quieren dar tratamiento y no sé si es diabética. ¿No? Lo primero, ¿es diabético o no? Glucosa en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro o no. Entonces, dile pues, señor, es diabético. ¿Qué le damos? ¿Qué dice? Metformina, que no sea malo, metformina. Pero tiene una hepatopatía leve, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Te da lo mismo, te llega. Claro, te llega la hepatopatía leve porque le puedo dar metformina. Yo dije que se podía dar metformina, ¿no? Bueno, no me crean, el libro de terapéutica, pero yo dije que se puede dar metformina aún en pacientes con hepatopatía. Es algo que es una hepatopatía severa o una insuficiencia renal severa, complicación por glomerular por debajo de 30. En este caso, si una hepatopatía leve, pereza, ¿no? Está bien, es un paciente. Ok, ¿qué le damos entonces? Metformina, ¿y qué más? Diazolidinediona, dice, una glitazona. Después de la glitazona, en el esquema terapéutico de tratamiento, ¿qué se recomendaría dar?
inhibidores SGLT2. En este caso, a ver, vamos a ver acá al fondo, que han estado bien atentos, me da gusto. Vamos a ver, ¿qué alternativa usas tú? Usaría el UP4 porque es el GLT2 que aumentaría la glucosa en la orina y dice que tiene infección recurrente. Un aplauso para su compañero, por favor. Muy bien. Era mentira el aplauso. Pero bueno, su compañero tiene mucha razón. Dice, oye, cuidado porque esta paciente, claro, mi guía me dice que puedo darle SGLT2, es buenaza, ¿no? La SGLT2, pero tiene infecciones urinarias de recurrencia, entonces mejor no. ¿No? Mejor no. Meta. ¿Cómo va? Porque dice meta de hemoglobina glicosilada, ¿cuál sería? Menor de 7. O sea, menor de 7. Ok. Finalmente, varón 45 años, índice de masa corporal 25, no es alérgico a nada, reacción adversa medicamentosa, papá con hipertensión arterial, madre con diabetes, esmorenaje, no fuma, no toma, síntomas poliuria, presión arterial 139,80, hemoglobina glicosilada 8 de frente. Resto de exámenes, además tiene dislipidemia en tratamiento con atorvastatina. ¿Diabético o no es diabético? Por hemoglobina glicosilada mayor de 8 o 8 es diabético. ¿Solo o combinado el tratamiento? Bueno, le damos estilo de vida. ¿Solo o combinado el tratamiento? Combinado. Te dije que mayor de 8 en adelante, tenemos el derecho de darle combinado. Porque mira, está en 8. Y por ahí les puse un cuadrito, véanlo en las diapositivas, hay un cuadrito de equivalencia. ¿Cuánto equivale en promedio de glucosa el tener 8 de hemoglobina, glicosilada o 7, etcétera? Hay un rango. Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, ¿en qué promedio? Porque acuérdense que la hemoglobina glicosilada mide la glucosa, o nos da un estimado de la glucosa en cuánto ha estado durante los últimos 3 meses. Porque como los glóbulos rojos duran 3 meses, nos permite más o menos hacer ese promedio. Por eso es ese seguimiento. ¿Qué le damos? No sé. Me da risa, ¿no? Pero ¿qué le damos? Metformina. Pobre que no le den metformina en el examen, ¿no? Enojado. Ya no responde más preguntas. Metformina. ¿Y con qué le damos? ¿Qué combinamos? Depende de lo que tengas acá, ¿no? Igual. A la cabeza, SGLT2 y PP4, y de ahí el resto. Las organolionas, fonidurias, y finalmente nuestro varón de 77 años, lúcido, buen estado físico, índice de masa corporal 25, dislipidemia en tratamiento con atorvastatina, diabetes en tratamiento con metformina 500 miligramos en 24 horas, hipertenso en tratamiento con iversartán una vez al día, sin antecedentes familiares relevantes, no fuma, presión arterial 138,85, glucosa en ayunas 135, hemoglobina glicosilada 7,5. Este ya es un paciente diabético en tratamiento con metformina 500 miligramos cada 24 horas. ¿Está mal? ¿O está mal? Ah, ya está mal. ¿Por qué está mal? Ah, dice, de arranque está mal la dosis de la metformina, dice. Porque, doctor, usted dijo, bueno, ese libro, ¿no? Es de 1500 a 2 gramos. O sea, ¿sí? Entonces está mal pues que le den 500 al día, ¿no? No le va, no es lo que tienes que dar. Doctor, pero está en 7,5, pero no es la dosis que tienes que dar, no es correcto porque en cualquier momento sube la glucosa y termina en el hospital. ¿Qué le damos? Le ajustamos entonces la metformina, ¿sí? Le damos combinado, tiene 77 años, lúcido, tiene dislipidemia, aparte de su diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, hipertensión, diabetes. Solo combinado. ¿Cuál es la meta? No, la meta, no 2 gramos, la meta.
en este paciente. Está lúcido, buen estado físico, tiene su diabetes más hipertensión y dislipidemia. Podemos tener una meta, si está en buen estado físico, menor de 7. ¿No? Menor de 7. ¿Y acá en cuánto está? 7.5. Les dije que había un rango hasta 7.5, pero menor de 7.5. O sea, ya sea por una o por otra, está todavía por encima del valor objetivo. Entonces, ¿qué le damos? ¿Solo o combinado? Combinado. Viene siendo gastar doble. ¿Por qué no solo? Si está mal la dosis de metformina. ¿Qué te parece si le damos la dosis correcta y esperamos? ¿Sí o no? ¿Me parece o no? Le damos la dosis correcta y vemos qué tal. Porque está cerca de la meta. Y es un abuelito que está polimedicado, ¿no? Un abuelito que está polimedicado, que tiene su tratamiento, va a tener diabetes, va a tratamiento de hipertensión, va a tratamiento de dislipidemia. ¿Qué les parece? Muy bien. Se acabó. Gracias, chicos. Nos vemos. Por favor, síganme en todas las redes sociales.